Bienvenidos a nuestro tercer video del curso CCNA 2 para instructor. En este capítulo, revisaremos justamente el capítulo 5, que tiene que ver con, esta vez, el protocolo RIP versión 1. Dentro del mundo de enrutamiento estático, dinámico que hemos ido viendo anteriormente, destacamos que esta versión de RIP prácticamente está obsoleta en Internet y en realidad en muchos casos no se utiliza. Entonces, ¿por qué se utilizó o por qué se ingresó en el currículo la currícula de Cisco? Es porque principalmente, aunque no se utilice, conviene saber cómo funciona para poder contrastar con el otro protocolo de vector distancia que es RIP versión 2, que sí se utiliza mayormente. Entonces, solamente para hacer un contraste entre ambos y poder entender cómo funcionan es que se presenta este capítulo RIP versión 1. Bueno, vamos a describir las funciones, características y funcionamiento de este protocolo. Vamos a ver cómo se configura un dispositivo para usar RIP, cómo se configura adecuadamente. El tema de la sumarización automática también lo vamos a describir, ya que es un asunto bastante importante con este tipo de protocolos. Bueno, y luego ver cómo funcionan las rutas por defecto propagadas a través de RIP versión 1 y algunas técnicas de troubleshooting para este protocolo. Algunas generalidades respecto a RIP versión 1. En primer lugar, RIP es un protocolo de enrutamiento de vector distancia. Creo que no lo hemos aclarado, pero RIP significa Routing Information Protocol. Ay, sí, Routing Information Protocol. O protocolo de información de enrutamiento. Es un protocolo bastante antiguo y cuya principal característica es que se considera un protocolo vector distancia con clase, classful. Su métrica es el conteo de saltos, la cantidad de hops que hay o routers que hay entre una red y otra, al igual que RIP versión 2. Las rutas con un conteo de saltos superior a 15 no se pueden alcanzar. Esto significa que la ruta, o sea, cualquier ruta que esté a más de 15 se marca con un número 16 que se considera métrica infinita. Incluso si esa ruta está a 20 o 30 routers de distancia, siempre se marca un 16 para indicar que es inalcanzable, por lo tanto el router no la procesa. Se envía un broadcast, aquí está otro concepto clave de RIP versión 1, cada 30 segundos con la tabla completa de enrutamiento de un router a otro. Si tenemos dos routers hablando RIP, bueno, entre ellos se van a enviar a la dirección de broadcast correspondiente a su enlace los mensajes RIP versión 1 con toda la tabla de enrutamiento de cada uno de ellos. Cada 30 segundos. Esto se conoce como actualizaciones periódicas. Ahora, el formato de RIP, hay un mensaje RIP. Primero podemos decir que este protocolo funciona en el puerto 520 UDP. Este es otro aspecto importante de RIP. Tanto RIP versión 1 como RIP versión 2 funcionan en el puerto 520 UDP. Una modificación de este protocolo que es para redes IPv6, que se conoce como RIP, RIP NG o New Generation, funciona en el puerto 521 UDP. Pero el 520 es para la versión 1 y versión 2. ¿Ok? ¿Cómo está constituido este mensaje? Bueno, acá tiene algunos campos que son importantes, por ejemplo las direcciones IP, y algunos que dicen debe ser cero, fíjense. Incluso las rutas se indican con una métrica, la cantidad de saltos que hay dentro de cada una de ellas. Ahí estoy haciendo un pequeño zoom a ver si es que se ve más claramente. Los campos must be zero o debe ser cero se dejaron, bueno, cuando se inventó este protocolo se dejaron reservados en caso de que alguna vez se necesiten y creo que hasta ahora no se han utilizado nuevamente. Bien, es solamente una generalidad. Ahora, ¿cómo funciona RIP? Principalmente se utilizan dos mensajes. Uno que se llama mensaje solicitud, que esto es sumamente simple. Un router envía a su vecino una solicitud, un request,
diciéndole, vecino, por favor, envíame tu tabla de enrutamiento, y lo que va a hacer el vecino va a ser, ok, un reply con la información que él solicita. Bien, son dos tipos de mensajes, solamente mensaje de solicitud, mensaje de respuesta. Otros protocolos tienen más, por ejemplo, OSPF e IGRP tienen 5 cada uno, que vamos a ver más adelante en los capítulos de ambos protocolos. Aquí en RIP solamente recuerden esos dos. Decíamos que RIP es un protocolo de enrutamiento classful o con clase, y eso es sumamente importante saberlo más allá de la teoría, porque en la práctica ocurre que los equipos que no respetan el direccionamiento adecuado en el cual se encuentran, simplemente no van a funcionar y es posible que no alcancen las redes que necesitan. La característica más importante de este protocolo es que no se envía la máscara de su red en la actualización de enrutamiento. A ver, veamos un pequeño ejemplo práctico de eso. Nuevamente dos routers. Supongamos que acá tenemos la red 10, 00024. En el medio tenemos 10.0.30 y en el otro extremo digamos que está 10.0.20.24. Bien, fíjense bien en este detalle. En esta topología con este direccionamiento RIP versión 1 no funciona. Y es por esta razón y por esa. A ver, vamos por parte. En el router 1, la LAN que tenemos conectada, que es la 10.0.0.24, sabemos que es una dirección de clase A, ¿cierto? Las direcciones de clase A tienen una máscara por defecto que es 8. Asimismo como las clases B tienen una máscara 16 y las clases C tienen una máscara por defecto 24. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Router 1 le va a informar con un update a su vecino 2 y este update o esta actualización de enrutamiento va a tener solamente dos entradas. Una para la red 10.0.0.24 y la otra 10.0.0.30. Pero, momento, este router no va a enviar la máscara de subred. Simplemente envía un 10.0.0.0. ¿Ok? Y va a enviar un 10.0.1.0 correspondiente a la red del medio, pero no incluye los prefijos, ni el 24 ni el 30. Entonces, router 2, cuando reciba ese update, al no recibir la máscara, lo que va a hacer es asumir la máscara por defecto, en este caso una máscara 8. Y el problema es, ¿por qué no va a funcionar el enrutamiento? Porque este update, al ser RIP, va con una distancia administrativa de 120. Este mensaje, esta ruta, va hasta el router 2 y el router 2 la recibe con una distancia administrativa 120. ¿Qué es lo que está recibiendo? Está recibiendo un 10.0.0.0, ya no, ya escrito 0.0.8 desde su vecino. Y el router va a analizar, ¿será esta una red nueva? ¿Será más conveniente? Entonces, él mirará sus redes conectadas directamente y da la coincidencia que esas redes también están en el mismo bloque. Pero al estar conectadas directamente, la distancia administrativa es 0. Entonces, cuando un router recibe la misma ruta por dos orígenes distintos, manda la distancia administrativa. Quien tenga la distancia más baja es el preferido, y en este caso va a ser 0. Por lo tanto, router 2 va a ignorar el update que viene del otro extremo. La única forma de que esta topología funcione viene a ser que, por ejemplo, la LAN de router 1 sea una red classful completa, 20, y la red del medio sea, por ejemplo, un 11.0.0. En ese caso, el router 1 va a enviar a su vecino un 20.0.0.0 y un 11.0.0.0. Por lo tanto, el 2 va a asumir la máscara 8 para ambos y como va a ser considerada una red nueva, la va a poder procesar correctamente. Esto es un aspecto importantísimo del enrutamiento classful. Todos los protocolos que sean classful operan de esta manera. Bien, así que tengan mucho cuidado a la hora de configurar y fíjense, por favor, en esto de acá, que RIP versión 1 no envía las máscaras. RIP versión 2 sí lo hace.
Y eso es porque él es en ese caso, lo vamos a ver en el próximo capítulo, es un protocolo classless. Como ya decía, la distancia administrativa por defecto de RIP es 120. Esa distancia se puede modificar sin ningún problema, pero muchas veces no es necesario. Ahora, miremos la topología que tenemos acá. Voy a hacer un pequeño zoom, a ver si es que... Bueno, creo que fue mucho. Yo creo que ahí sí se puede ver, si ustedes ponen pantalla completa, quizás pueden ver de mejor manera. Tenemos router 3, este router de acá. Y estamos haciendo un show per route. Denme un segundo, por favor. Voy a ajustar esto mejor. A ver si es que puedo lograr que se vea de mejor manera. Creo que por ahí está. Bueno. Bueno, lo que necesito mostrarles ya está ahí. No hay problema. A ver, este router, ya decía, el router 3 tiene conectadas las redes. Fíjense los bloques que estamos utilizando. Son redes de clase C. Como se trata de un protocolo classful, significa que cada uno de esos enlaces debe ser un bloque classful distinto. Acá tenemos un 192.168.4024, 5024, 6024. Incluso acá, 102030. Todos son bloques classful, no hay subredes. No hay ninguna subred. Por lo tanto, RIP versión 1 va a funcionar perfectamente. Si ejecutamos el comando show IP route dentro de R3, vamos a ver que algunas rutas fueron aprendidas por RIP, ahí aparece la R, inmediatamente aparece, bueno, 120/1 vía XXX. ¿Qué quiere decir? El 120 en este caso es la distancia administrativa, AD en inglés, distancia administrativa del protocolo RIP 120. Y el número que aparece a continuación del slash es la métrica. Quiere decir que esa ruta se encuentra a un salto de distancia desde ese route. ¿Ok? Otro comando sumamente útil que pueden utilizar es Show IP Protocols. Les voy a mostrar un poco más de detalle respecto a los protocolos de enrutamiento dinámico que se están ejecutando. Dice, bueno, Routing Protocol es RIP, se envía la versión 1, se recibe cualquier versión. Bien. ¿Cómo se configura RIP a nivel básico? Esto es sumamente simple, esto es muy fácil. Por ejemplo, tenemos una configuración de 3 routers. Aquí está el router, bueno, 1, 2, 3. ¿Sí? Las mismas redes que describimos hace un rato antes. Ningún computador está conectado a estas LAN, pero da lo mismo. Y acá utilizamos 5 de esas subredes distintas. Bueno, en realidad lo que estamos utilizando no son 5 subredes. Aquí voy a destacar esto. Así lo voy a borrar. Son 5 redes IP distintas. O bloques classful. Esta es una red. Esta es otra. 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 Y otra. Porque están usando sus máscaras por defecto. Y son redes distintas. No son subredes. Bien. Entonces, la manera de configurar RIP es, en cualquier router, bueno, ingresar al modo de configuración global, habilitar el proceso de enrutamiento con router RIP. En ese momento se habilita este protocolo para poder funcionar y se ingresa a un submenú de configuración de router. Acá podemos ver, en este lado podemos ver el detalle de la configuración de los 3 routers. Lo que está ahí es solamente lo que se necesita y con eso ya funcionaría. Es solamente eso. Fíjense, en router 1 se habilita el router RIP y luego se utiliza el comando network junto con la red que tiene conectada directamente. En el caso de R1 tenemos el bloque 192.168.10 y 192.168.20 conectados directamente. Bueno, son estos dos que se utilizan con el comando network. En el caso del router 2 del medio, el router 2 tiene 3 redes conectadas, que es la misma 2.0, la 4.0 y también la 3.0, y eso es lo que está reflejado en este comando. Al igual que R3, que publica sus redes conectadas directamente. Bien, entonces, bajo esta configuración, el enrutamiento ocurre y router 1 va a enviar un update a R2 indicándole que tiene estos dos bloques IP
Router 2 va a decir, pero el 2 yo ya lo tengo conectado directamente, no lo voy a alcanzar por RIP, pero el 1 sí, me lo informas por RIP y lo voy a tener ahí. Y Router 2 hace lo mismo, informa sobre 3 redes a sus 2 vecinos y entre todos se van enviando la información y se van poblando las tablas de enrutamiento. No olviden, cada 30 segundos se envían esos updates. Así es que lo que tienen en pantalla acá es la configuración de RIP versión 1. No es más que eso. Bien, eso es todo lo que deben hacer. Siempre declarar las redes conectadas directamente. Ya les decía, showiproute y showipprotocol son algunos de los comandos que les pueden ayudar a resolver problemas, igual que debug IP RIP. ¿Sí? Estos son comandos de troubleshooting. ¿Qué es lo que muestra el comando showipprotocols? A ver, alguna información que puede ser destacable. Showipprotocols va a mostrar los protocolos dinámicos que están habilitados. Un router puede correr más de un protocolo al mismo tiempo, puede ejecutar RIP y OSPF, por ejemplo, y los mostraría con este comando. Aquí dice que está funcionando RIP, que se están enviando updates cada 30 segundos y el siguiente ocurrirá en 23, es decir, hace 7 segundos se envió el update anterior. Aquí están los timers, hold down, invalid, flush, etc. Dice que más, la sumarización automática de redes está en efecto, esto lo vamos a ver luego. Rutas máximas 4 y algunas de las redes por las cuales él está enviando esos mensajes. Este router 2 está publicando estas dos redes a sus vecinos. Es bastante útil el comando showipprotocols. Esto es muy interesante. Es un método de seguridad para los routers. Se denomina interfaz pasiva y funciona en todos los protocolos como OSPF, RIP, EGRP y también otros, BGP, etc. Lo vamos a utilizar en los tres. ¿En qué consiste? Si yo tengo un router, digamos R1, que está conectado con R2, y R1 tiene una red LAN donde naturalmente aquí pueden haber PC, ¿cierto? PC 1, 2, 3. Bueno, si la red de acá es, digamos, 10.0.0.0.8 y la red del medio es 11.0.0.0.8, cuando R1 habilite, ustedes vayan y escriban router RIP, ¿verdad? Luego enter, network 10.0.0. Podría haberlo hecho con la utilidad de escritura mejor. Pero bueno, ya está. Estos son los comandos que necesitan. Al momento de ingresar esto en router 1, lo que va a hacer él es tomar estas dos redes y publicarlas por todas sus interfaces para enviarle esos datos a sus vecinos. Va a enviar un update a través de eso y también va a enviar un update a través de su fase Ethernet. Porque él no puede discriminar si acaso en el otro extremo hay PCs, hay routers o hay switches. Simplemente lo que hace es enviar el update. El problema es que en en primer lugar, en la fase Ethernet tenemos conectada una LAN que no tenemos realmente un router que sea RIP, así es que estamos enviando tráfico innecesario hacia la LAN. Y el otro problema, ya les decía por seguridad, puede ser que en algún PC se esté ejecutando alguna herramienta como algún sniffer tipo Wireshark o algo similar, algún sniffer, que esté capturando esos updates, examinándolos, y se puede configurar un PC para que actúe como un router falso. Un falso que envíe mensajes de RIP también. Y router 1 va a decir, tengo un nuevo vecino, y le envía la información completa de enrutamiento, y se pueden generar problemas muy grandes en la red. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Con el comando que, bueno, creo que lo vas a rayar, que se menciona ahí. Dentro del modo router RIP, se escribe el comando passive interface y se dice cuál va a ser la interfaz pasiva. La interfaz pasiva va a ser aquella en la cual no se envíen mensajes de enrutamiento, es decir, fase Ethernet 00. Pero de todos modos que esa subred sí se va a publicar hacia el otro lado. Bien,
Si ustedes configuran el Passive Interface en el serial, en este ejemplo, lo que va a hacer ese comando es suprimir los updates hacia R1, hacia R2, perdón, y ese router no va a formar ningún tipo de relación con R1 y las tablas de enrutamiento no se van a intercambiar. Solamente sirve para evitar, como dice, que un router envíe actualizaciones a través de una interfaz y se configuran aquellas interfaces donde no hay routers en esa red, sino que PC y cosas por el estilo, ¿ya? Así que es un comando sumamente útil por un asunto de seguridad. Acá tenemos el ejemplo que yo les decía, interfaz pasiva aplicada a la fase Ethernet 00 de un router. Y lo que está haciendo, bueno, podemos ver al ejecutar ShowIP Protocols, lo que está haciendo es que solamente está enviando publicaciones a través de la serial 00 y serial 01, pero no a través de la fase Ethernet, a pesar de que la está enviando de todas maneras. La red conectada ahí, que es la 4, la está enviando en los updates a través de las seriales. Bien, Passive Interface entonces es un método muy útil de seguridad en las redes y un comando muy simple. Veamos, acá tenemos una nueva topología con alguna modificación que presenta los routers. Lo que... ya. Estamos hablando sobre sumarización automática. Este es otro concepto que se aplica a los protocolos de vector distancia, como RIP e IGRP. Cuando se toma una red, en este caso, por ejemplo, la 172.30.00, que es máscara 16, que es un bloque classful. Este bloque, si es que se divide en subredes, por ejemplo acá se crearon algunas máscaras 24, lo que va a ocurrir es que los routers que hablan RIP no van a enviar las subredes individualmente, sino que solamente van a enviar el bloque completo. Automáticamente el router enviaría un 172.30.016. Bien, y ustedes dirán, perfecto, porque así se ahorra el router enviar 3 mensajes. Sí, pero hay un gran detalle. Con la sumarización automática, por favor, mucha atención. Fíjense, router 1 tiene la subred 130.1.0 y también tiene la 130.2.0. Router 2 comparte con R1 la 30.2.0 y además tienen una LAN la 130.3.0. Si estos routers hablan RIP, lo que va a hacer ese R1 es tomar estas subredes y las va a sumarizar en forma automática en el bloque original, en el bloque classful, o lo que se conoce como el límite de la clase. Entonces, en vez de enviar un update con cada una de esas dos subredes, lo que va a hacer R1 es decir, mira R2, yo tengo la red 172.30.0.0. Recuerden que no se envía la máscara de subred. Por lo tanto, R2, ya que en primer lugar R1 envió los dos bloques sumarizados, como uno solo, y no envió la máscara, R2 toma esto y le agrega un /16. Perfecto. Sin embargo, R2 tiene ya conectado ese mismo bloque classful a una fase Ethernet. Y como lo tiene conectado, la distancia administrativa es mucho menor, 0 respecto al update de RIP, que es 120. Por lo tanto, router 2 no va a agregar la información de esa tabla de desenrutamiento ya. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para solucionar el problema? Ya sea eliminar este bloque de aquí y utilizar otro, por ejemplo 172.31, que ya sería un otro bloque classful, o bien utilizar un protocolo de direccionamiento, de enrutamiento, perdón, dinámico classless, como RIP versión 2 o EIGRP. Eso sí envían los updates con cada una de sus máscaras. Bien, ¿cómo funciona esto? Fíjense, en realidad lo hace automáticamente. Ahora, si ustedes quieren eliminar RIP, tienen una configuración ya establecida, completa, basta que ingresen el comando no router RIP y todo lo que hay dentro de ese comando se va a eliminar. ¿Ok?
Una forma rápida de trabajar. Aquí tenemos los routers de borde, lo que yo les decía hace un rato atrás, ¿ven? Router 2 se considera un router de borde porque sumariza automáticamente las redes Classful, es decir, este bloque completo, acá las subredes que nosotros veíamos anteriormente, corresponden al 172.30.00, ya sea la de abajo, la del medio, entre los dos routers y la LAN de arriba. Por lo tanto, R2 se considera router de borde porque él tiene en una o más de sus interfaces tiene un bloque completo IP y en otra tiene otro bloque IP. La red 192.168.40 es una red, perdón, 4 dice ahí. A ver, claro, 4. Aunque estamos hablando de una subred, en este caso la 4.8 máscara 30, lo que hace los routers es automáticamente sumarizar y esto quedaría como 192.168.4.024 por la máscara por defecto de la clase C. Así es que en ese caso ese router se considera como borde. Bien. Ahora, hay dos reglas respecto a las actualizaciones de RIP. Solamente dos. Dice, si una actualización de enrutamiento, un update, y la interfaz que la recibe pertenecen a la misma red, ojo con esto, la máscara de subred en la interfaz se aplica a la red en la actualización de enrutamiento. Si una actualización de enrutamiento y la interfaz que la recibe pertenecen a una red distinta, la máscara de subred Classful es la que se aplica. Ok, ¿cómo será? Nuevamente con mis dos routers. Supongamos que la red del medio es 192.168.0.4 máscara 30. Tenemos las seriales en ambos routers. Cuando el router 1 le publica al router 2 sobre esta router 2 va a mirar si acaso ese update que está recibiendo pertenece a la misma interfaz, ¿sí? Y pertenece a la misma red. Como ese es el caso, porque esta interfaz también está en el mismo bloque IP, lo que va a hacer RIP es conservar la máscara 30 de su propia interfaz, bien digo, serial. No es que R1 se la envíe, porque R1 simplemente no va a enviar la máscara en RIP versión 1, sino que el router 2 va a asumir su propia máscara en la misma interfaz. Pero por el contrario, si se le envía un bloque distinto por esa misma interfaz, el router va a analizar y va a decir, bueno, no es la misma interfaz que yo tengo conectada directamente, por lo tanto le aplico el bloque Classful. Bien, o la máscara por defecto. Así es que la idea de la sumarización automática, que ocurre tanto en RIP como en EIGRP, y eso a veces causa muchos problemas si es que no se tiene muy claro, se utiliza simplemente para reducir el tamaño de la tabla de enrutamiento. Es decir, si tenemos varias subredes, 192.168, por Dios, a ver, 0, 0.30, algo me pasa hoy día con este lápiz, no puedo escribir bien, 0.4 máscara 30, 0, digamos, ya 8 máscara 29, etcétera. Si tenemos estas redes, RIP lo que va a hacer automáticamente es tomar el bloque Classful para, en vez de enviar 3 updates, envíe solamente uno y lo va a convertir a la clase C correspondiente. Esa es la idea de la sumarización. Mientras más pequeñas las tablas de enrutamiento, más rápido es el mismo proceso de enrutamiento. Si tenemos una tabla muy larga, con muchas entradas, entonces el router tiene que entrar a revisar una a una desde arriba hacia abajo hasta que encuentre una coincidencia y reenvíe los datos. Entonces si la tabla de enrutamiento es más pequeña, ese proceso se produce con mayor agilidad, mayor rapidez. Así que dentro de las ventajas de la sumarización automática está que se reduce el tamaño de los mismos updates de enrutamiento y las rutas únicas se utilizan para representar varias rutas, ¿sí? Así que como les decía recién, la búsqueda es más rápida en la tabla de enrutamiento. Es un gran beneficio que trae esta característica de RIP, pero ya tiene, les decía, la desventaja de que no soporta redes no contiguas o discontiguas. Las redes discontiguas son las siguientes. Ahí. Tenemos en R1
Y necesito que en esto me ponga mucha atención porque se habla mucho de las redes no contiguas o discontiguas y es un problema mayúsculo a la hora de hacer enrutamiento dinámico si es que no se tiene en consideración con ciertos protocolos que hacen esta sumarización automática como RIP y EIGRP. Lo que ocurre es lo siguiente, en R1 tenemos el bloque 172.30.10 y tenemos el 172.30.20. Bueno, arriba tenemos una IP pública, ¿verdad? Pero estos dos bloques pertenecen, que son subredes de la red 172.30.0016, ¿sí? Bueno, la ley de las redes, si quieren llamarlo así, de los routers, dice que en caso de que hayan bloques no contiguos deben estar conectados directamente. Fíjense acá, router 3 tiene en su LAN esta red y la otra red. Y si ustedes pueden observar bien y me dicen a qué bloque classful corresponden, esas dos subredes, se darán cuenta que es el mismo. Y eso es un problema en RIP versión 1. Es un problema con sumarización automática. Es un problema en EIGRP. Porque como automáticamente los routers, fíjense lo que va a ocurrir aquí. R1, ya les decía hace dos slides atrás, no va a enviar estas dos rutas, estas dos redes, sino que la va a resumir y va a enviar un update de esta manera a su vecino R2. R2 lo va a tomar y decir, muy bien, esa red yo la alcanzo a través de un hop, la métrica es 1, y le voy a decir a mi otro vecino que puede llegar a esa red. Y esa red viene con una distancia administrativa de 120 porque está siendo aprendida a través de RIP. Pero R3 dice, wow, esa red que me está llegando, yo ya la tengo conectada directamente. Pero sin embargo, conectada directamente significa que mi distancia administrativa, administrative distance, es 0. Y si tengo que recibir el mismo bloque con una distancia administrativa de 120, no lo voy a ingresar a mi tabla de enrutamiento porque es menos confiable que lo que yo tengo. Por lo tanto, cuando un usuario, en la práctica, aquí vamos a tener un usuario, quiera establecer una... Ya con falda, ok. Cuando este usuario quiera establecer una conexión con algún servidor, por ejemplo, que se encuentre en la red de acá, simplemente va a llegar hasta el router y el router al tratar de ir a este bloque le va a devolver un mensaje que dice que no se puede. ¿Sí? O que simplemente no es posible llegar a ese destino. Entonces es un problema grande. Ya les decía, se resuelve de dos maneras. Una, utilizando bloques classful o los bloques contiguos. Esto de acá deberían usar, por ejemplo, el 172.31.00, que ya es otro bloque IP. En vez del 30, ahí deberían usar el 31. Esa es una solución. O la otra sería utilizar un protocolo classless como RIP versión 2. Así que tengan por favor esto en mente. Las redes no contiguas son un problema mayor con el enrutamiento dinámico y hay que tenerlo siempre en consideración. Así es que las topologías no contiguas no convergen con RIP versión 1, lamentablemente. Un router solo publica las direcciones de redes principales a través de las interfaces que no pertenecen a la ruta publicada. Eso es lo que ya hemos mencionado. Ahora, ¿cómo... salté un par de slides. ¿Cómo se maneja la ruta por defecto? ¿Ya? Simplemente... Déjenme revisar una cosa. Okay. Dice, los paquetes que no se definan específicamente en la tabla de enrutamiento irán a la interfaz determinada por la ruta por defecto. ¿Ya? O sea, esto es un router que podemos hablar, por ejemplo, RIP dentro de nuestra LAN, hablamos RIP, pero este router hacia el ISP no habla RIP, por lo tanto necesita una ruta por defecto. Bien. Ahora, esa ruta por defecto, mayormente lo que se hace es reenviarla a través de el protocolo, del mismo protocolo de enrutamiento hacia los demás routers para que ellos aprendan esa ruta que ha sido generada ahí. ¿Ok? Resumen de este capítulo. Las características de RIP incluyen, en primer lugar, se trata de un protocolo de enrutamiento vector distancia classful. Por lo tanto,
obsoleto. La métrica es hop counting o conteo de saltos, cuántos routers hay de una red a otra, y todos sabemos que contar los saltos no es un método muy efectivo. Por lo tanto, RIP, y incluso en su versión 2, siempre se trata de evitar, porque las decisiones que toma respecto al enrutamiento solamente consideran la cantidad de saltos que hay entre medio y no la calidad ni el estado del enlace ni el ancho de banda que contienen, como si lo hace OCPF o EIGRP. No soporta VLSM ni sus redes no contiguas. O sea, si ustedes han construido una topología con VLSM, RIP versión 1 no les va a funcionar. Se actualiza cada 30 segundos. Los mensajes RIP se encapsulan en un segmento UDP con los puertos de origen y destino, ya les decía, 520. Bien. Y estos son algunos de los comandos que ustedes pueden utilizar con RIP. Es bueno que aquí pongan pausa, anoten, porque son bastante simples. Router RIP para habilitar el proceso de enrutamiento. Network y la red que corresponde a la red directamente conectada para publicar esa red a su vecino. Debug IP RIP para ver en tiempo real los paquetes que van pasando por el router. Interfaz pasiva para evitar que a través de esa interfaz se envíen actualizaciones de enrutamiento. Default Information Originate. Oh, ese fue el comando que me faltó anteriormente. Permítanme volver un segundo atrás. Aquí. Hablando de las rutas por defecto, les decía que Router 1 tenía manualmente una ruta por defecto al ISP con el comando que está acá abajo. Esa es una ruta estática por defecto. Y a través del comando Default Information Originate dentro del modo router, lo que va a hacer ese router es tomar esa ruta por defecto, generada aquí, y la va a propagar a sus vecinos a través de RIP. Eso quiere decir que sus vecinos no necesitan configurar esta ruta manualmente porque el otro router se la va a enviar. Este comando lo van a ocupar mucho en OSPF, Default Information Originate. ¿Ok? También anótenlo. Y finalmente ShowAP Protocols, ya lo vimos. Bien, ese ha sido nuestro resumen de RIP versión 1 y espero que les haya servido y nos vemos en la próxima sesión.